Pues vamos a iniciar con una sesión más del ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. Bienvenidas a todos del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Estamos iniciando en el mes de febrero con el módulo 41 sobre investigaciones en cambio climático en la UNAM con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Morelia, y el día de hoy vamos a iniciar este nuevo módulo con la presentación del doctor Víctor Jaramillo Luque. Él es investigador C del Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Cuenta con una licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y estudios de maestría y doctorado en Colorado State University en Estados Unidos. Su línea de investigación es en la biogeoquímica de ecosistemas tropicales, con énfasis en los ciclos de carbono, nitrógeno y fósforo. En la investigación ha recibido financiamiento de diversas fuentes nacionales, como PIT, CONACYT, PUMA e internacionales, y ha publicado los resultados de su investigación con colegas y alumnos en revistas y capítulos de libros, casi todos de circulación internacional. También ha impartido cursos en licenciatura, posgrado y diplomados y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Participó por invitación en diferentes modalidades en el Programa Internacional de la Geosfera y la Biosfera, en el Panel Internacional sobre Cambio Climático y en la Red Latinoamericana del Nitrógeno. Impulsó y coordinó el inicio del Programa Mexicano del Carbono y del Comité Nacional del IGBP. Es uno de los académicos prometedores y fundadores del Campus Morelia de la UNAM. Doctor, bienvenido, les doy la palabra. Qué honor tenerlo el día de hoy aquí en una sesión más de nuestro seminario. Muchas gracias, Laila, por la presentación. Quiero agradecer también al doctor Murray Tortarolo por haberme invitado a participar y a poder compartir algo de la investigación que hemos realizado sobre eventos climáticos extremos en mi laboratorio, ¿no? A lo largo de varios años. Así es que sobre esto centraré mi plática y espero que sea de interés para la audiencia. Entonces, cambié un poquito el título de la presentación porque me di cuenta que no quería nada más hablar de cuestiones biogeoquímicas y voy a ampliar un poquito el espectro de la plática a no nada más biogeoquímica, sino también otros aspectos del impacto de sequía que exploré con mi postdoc, el doctor Murray Tortarolo, hace algunos años. La siguiente, por favor. Entonces, los temas que voy a tratar hoy tienen que ver fundamentalmente con lo que son los eventos climáticos extremos, cómo se definen, qué consecuencias tienen a diferentes escalas. Voy a tratar de explicar qué factores inciden en el comportamiento de estos eventos climáticos, cuáles son las tendencias de cambio a nivel global. Hablaré también sobre el fenómeno del ENSO, que es el fenómeno conocido como el Niño, que implica dos fases, el niño y la niña, las teleconexiones que implican estos fenómenos en el sistema planetario, qué proyecciones se hacen con respecto al comportamiento de estos fenómenos con el cambio climático, y finalmente hablaré sobre dos estudios de caso en México que tienen que ver con las sequías y los huracanes a través de un fenómeno ENSO relacionado con la niña. Primero, entonces, trataremos de definir qué es un evento climático extremo, que lo estaré abreviando como S o como ESES, y una definición formal tomada de un artículo de Smith del 2011 es que los eventos climáticos extremos son episodios estadísticamente raros o poco comunes y que tienen un impacto sobre la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas fuera de los límites considerados como típicos o de variabilidad normal. Es decir, inciden en un comportamiento extraordinario a través de un evento extraordinario. El diagrama que tenemos aquí muestra justamente del lado izquierdo, no sé si se alcanza a ver mi puntero o no, del lado izquierdo vemos lo que es el parámetro climático normal con la primera curva y luego cómo se desplaza hacia la derecha cuando ocurre un evento climático extremo. El clima de manera normal en la parte superior de la figura incide sobre un ecosistema, una región, y genera una respuesta que está del lado derecho ejemplificada por la curva en forma de campana.
Sin embargo, el clima puede tener un comportamiento extremo que se ve en la parte inferior de la figura y que hace que esta curva de definición del parámetro climático se desplace hacia la derecha, hacia la zona roja, donde tenemos un evento extremo y que también incide del lado derecho en lo que se llama una respuesta extrema y que se representa por el comportamiento del ecosistema en los extremos de la curva, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, en términos de una respuesta que no ocurre, como dice la definición, dentro de los límites considerados como típicos o de variabilidad normal. En el contexto de la protección civil se encuentran también definidos como parte de fenómenos hidrometeorológicos y les pongo aquí la definición que se usa en la Ley General de Protección Civil del 2012 y que se definen como agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, de granizo, de polvo, electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas y tornados. Esto nos define un amplio espectro de estos fenómenos que conocemos como eventos climáticos extremos. Los eventos climáticos extremos, desde el punto de vista científico, ecológico, tienen impacto en una diversidad de procesos ecológicos que los podemos ver a diferentes escalas. En esta figura del lado izquierdo tenemos esas escalas que van desde lo individual, la población, la comunidad y el ecosistema. Y en la parte central de la figura tenemos el evento climático extremo. Entonces, el evento climático extremo provoca una respuesta o una recuperación en una diversidad de propiedades y de procesos de los ecosistemas a todas estas escalas. Por ejemplo, a nivel de los individuos, por ejemplo, pensamos árboles, daños mecánicos, daños fisiológicos, mortalidad de árboles, mortalidad de animales, etcétera, que todos estos son manifestaciones a nivel individual. A nivel de la población tenemos también como resultado de estos eventos climáticos extremos cambios en la abundancia de los individuos, pérdida de especies y cambios generalmente que se manifiestan como propiedades de escala poblacional. A nivel de la comunidad tenemos otro tipo de manifestaciones que se pueden dar en respuesta a los eventos climáticos extremos y tenemos ahí cambios en composición de especies, cambios en biodiversidad y finalmente a nivel ecosistémico tenemos cambios en propiedades funcionales de los ecosistemas como se expresan aquí a través de la productividad o del ciclo de nutrientes. Todos en conjunto, todos estos cambios ocurren de manera a veces simultánea, a veces con tiempos de retardo, pero que claramente se ven como impactos a diferentes escalas de los diversos eventos climáticos extremos de los que he mencionado en la diapositiva anterior. Hablando efectivamente de estas escalas de tiempo, de los eventos extremos y de las respuestas, pueden variar en función de el tipo de evento y de la propiedad o proceso bajo estudio. En este esquema tenemos representadas varias cosas. En un color gris tenemos lo que sería la duración del evento climático extremo. En el color verde tenemos lo que sería la duración del evento extremo, la duración de la respuesta. Luego tenemos factores de disparo externos, probabilidad de respuesta, y en las líneas azules y rojas y punteadas tenemos diferentes cuestiones. Una es la dosis o la intensidad del factor climático. En rojo está representada la susceptibilidad del sistema a un disparador externo del proceso. Y luego en la línea punteada tenemos umbrales y tenemos con la flecha marcada el factor causal del proceso, ¿no? Entonces aquí tenemos representados varias posibilidades. Por ejemplo, en los efectos directos podríamos pensar en el impacto de un huracán que provoca la caída de material leñoso.
En ese panel de la izquierda superior, donde tenemos el efecto directo, tendríamos el impacto de los vientos, por ejemplo, que provocan la caída de material leñoso directamente, y luego un tiempo de respuesta del sistema en la cual se está presentando este fenómeno y provocando una acumulación de material leñoso en el suelo y provocado por una dosis determinada del factor estresor, que en este caso es el evento climático extremo. Del lado derecho, a ese mismo nivel, tenemos una respuesta con tiempo de retardo, que está manifestada por esta flecha que se ve hacia la derecha, con un tiempo de retardo que probablemente se puede representar con lo que son cambios en la composición o en la diversidad de especies. Son cambios que se tardan más una vez que el evento climático extremo ha sucedido y ha impactado sobre el ecosistema. En la parte de abajo tenemos representados lo que pueden ser los efectos indirectos de estos eventos climáticos extremos y que básicamente se manifiestan a través de la mayor o menor susceptibilidad del sistema a ser atacado por otro tipo de factores. Por ejemplo, un evento climático extremo como una sequía, puede favorecer la susceptibilidad de las plantas a ser atacados por herbívoros, ¿no? Entonces la línea roja va hacia arriba, aumenta la susceptibilidad y luego se presenta un factor de probabilidad de respuesta de las plantas, en este caso, al ataque de los herbívoros. También tenemos en el panel D otro aumento de susceptibilidad, que en este caso sería, por ejemplo, a los fuegos. Tenemos la incidencia de una sequía o de un huracán o de un evento climático extremo que hace que el sistema se vuelva más o menos susceptible a la ocurrencia de fuegos, y eso se manifiesta en esa flechita roja, en esa línea roja que muestra un aumento de susceptibilidad, pero con un tiempo de respuesta retardado. Es decir, esta respuesta del sistema no es una respuesta inmediata, sino que el sistema se hace más o menos susceptible a la incidencia de fuegos en el tiempo, debido a que la sequía, en el caso de que fuera así, provoca mortalidad de plantas que pueden ser más susceptibles al fuego, o otra diversidad de factores que hacen que el ecosistema sea más susceptible al fuego con el tiempo. En esta diapositiva lo que trato de mostrar es que también diferentes eventos extremos pueden afectar un solo proceso, en este caso considerado el ciclo del carbono, de muchas formas. Y sé que es una figura muy complicada, muy compleja, que la pongo aquí también en cierta forma para ejemplificar lo complicado que puede ser también entender las consecuencias de estos fenómenos. En el caso del ciclo del carbono, tomado de este artículo de Reichstein et al. Del 2013, se muestran varios asuntos. Arriba en los triangulitos amarillos tenemos los diferentes tipos de eventos que considerar, como puede ser una helada extrema, una tormenta, que puede ser un huracán, hay una onda de calor, hay una sequía, hay precipitaciones extremas. Con las flechas continuas se representan los efectos directos sobre el ciclo de carbono, con las flechas discontinuas, los efectos indirectos. E internamente, entonces, tenemos una serie de procesos que tienen que ver con el crecimiento de las plantas en el cuadrito central superior, que es cómo afectan estos eventos al crecimiento o la salud de las plantas, cómo se traducen estos en patrones que tienen que ver con el ciclo del carbono, con la asimilación de carbono por parte de las plantas, con la mortalidad, la fotosíntesis, la respiración, y que dan como resultado en el cuadrito inferior central el balance de carbono, que se manifiesta como una flecha que puede provocar salida o no de carbono a la atmósfera, ¿no? Este es un diagrama muy complicado de explicar en detalle, pero que lo quise incluir simplemente para representar de una manera visual cómo todos estos factores de eventos climáticos extremos y procesos que ocurren en los ecosistemas interactúan de manera a veces simultánea
para producir un efecto neto de lo que es el efecto de un evento climático extremo. En este caso, el ciclo del carbono tiene una diversidad de variables y de factores que pueden incidir en él y dar como resultado, por ejemplo, uno de los patrones que más se estudian dentro del sistema global, que es hasta dónde los sistemas naturales funcionan como emisores o sumidores de carbono y por lo tanto afectan el balance global de carbono y el efecto de invernadero que representa el aumento de carbono, de CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces, es simplemente, no quiero pasar mucho tiempo explicando todas las flechitas, hay efectos negativos, efectos positivos, pero me sirve para ejemplificar que estudiar las consecuencias de estos fenómenos climáticos extremos, eventos climáticos extremos, no es necesariamente trivial, ni fácil, ni directo, ¿no? Ante el contexto que vivimos actualmente, podemos formular una pregunta. ¿Han sido afectados los eventos climáticos extremos por las tendencias de cambio recientes vinculadas al cambio climático o no? Para ello, primero voy a hacer referencia a lo que dice el sexto reporte del panel intergubernamental sobre cambio climático, conocido como el IPCC, y muestro un par de figuras que nos ejemplifican qué es lo que ha pasado con el calentamiento planetario provocado por la influencia humana, ¿no? Porque evidentemente los eventos climáticos extremos van a responder de manera muy clara a los patrones atmosféricos que se están presentando en el planeta. En el panel de la izquierda tenemos una reconstrucción de la tendencia a la temperatura a lo largo de 2000 años. Bueno, son sí, del año 1 al año 2000, y en varios términos, en términos de lo que se ha reconstruido por indicadores del clima en la curva gris, marcada con gris, y luego del lado derecho, de 1850 al año 2020, lo que ha sido el calentamiento documentado en los últimos años, observado a través de mediciones. Entonces, lo que tenemos claramente en el panel izquierdo es una tendencia del cambio en la temperatura hacia arriba, o sea, es decir, es un calentamiento que ahí se señala como sin precedente en más de 2000 años. Por el otro lado, en la figura B, tenemos cómo se acoplan dos tipos de fenómenos, el observado y los simulados a través de las computadoras en dos condiciones, con la influencia humana en el panel de arriba y sin la influencia humana en las letras verdecitas de abajo. Y lo que vemos justamente de la tendencia de 1850 al 2020 es que tenemos una tendencia de aumento en la temperatura global a través de la influencia humana y los sistemas naturales. Es decir, estamos experimentando tendencias de cambio climático reciente y que vamos a ver que esto está vinculada también a los efectos que pueden tener los eventos climáticos extremos, por lo tanto, en los patrones de respuesta del sistema de la Tierra. Como parte de este mismo reporte, en el texto del resumen para responsables de políticas del sexto reporte, se señalan ya varias cosas con respecto a los eventos climáticos extremos y se los pongo aquí de manera textual para que se facilite la exposición y que además no quede la duda de que hasta dónde yo como expositor estoy interpretando lo que dice el reporte. Entonces pongo aquí varios extractos del reporte con respecto precisamente a la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos. Y una de las cosas que llama la atención rápidamente es que dice que el cambio climático que ha sido afectado por las actividades humanas ya está influyendo en muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo, ¿no? Olas de calor, precipitaciones intensas, sequías, ciclones tropicales están cambiando y que esa evolución se debe a la influencia humana. En particular, en un par de incisos que les resalto aquí, dice que efectivamente la frecuencia y la intensidad de precipitaciones intensas han aumentado desde la década de los 50 en la mayor parte de las superficies continentales.
El cambio climático inducido por el ser humano ha contribuido al incremento de sequías agrícolas y ecológicas en algunas regiones debido a que hay una mayor evapotranspiración de la Tierra. El nivel de confianza de que esto está sucediendo es de nivel de confianza medio, que ya, dadas todas las incertidumbres que existen para hacer estas evaluaciones, es un nivel de confianza bastante alto. En otro inciso que les pongo aquí, se muestra que la conclusión de la comunidad científica es que es probable que la proporción global de ciclones tropicales de mayor intensidad, es decir, de categoría 3 a 5, está aumentando en las últimas 4 décadas. Es decir, hay un nivel de confianza, pero hay un nivel de confianza bajo en que las tendencias de largo plazo de la frecuencia de los ciclones tropicales haya aumentado en todas las categorías. Los estudios que se hacen, que se llaman de atribución de estos fenómenos, indican que el cambio climático antropogénico está incrementando las precipitaciones intensas asociadas a los ciclones tropicales con un nivel de confianza alto, ¿no? Esto quiere decir que los eventos climáticos extremos están siendo afectados por las tendencias de cambio en el clima de la Tierra. Entonces, esta es una evaluación del 2021 que se hace globalmente con la participación de muchísimos científicos de todo el planeta y que tiene una robustez científica fundamental para llegar a todas estas conclusiones. ¿Y qué dice este mismo reporte sobre lo que podría pasar con los eventos climáticos extremos en función del cambio climático futuro? Y lo que nos dice, que es un extracto que hice del reporte, es que justamente muchos de estos cambios del sistema climático están influyendo de manera fundamental en el calentamiento global. Entre ellos se incluye el incremento en la frecuencia y la intensidad de episodios de calor extremo, las olas de calor, las precipitaciones intensas, las sequías agrícolas y ecológicas, y que esto ha provocado también un aumento en la proporción de ciclones tropicales intensos, entre otras cosas, también como la reducción del Ártico, del hielo marino en el Ártico, el manto de nieve y del permafrost. Es decir, que los cambios proyectados en los fenómenos extremos son mayores en términos de frecuencia e intensidad con cada incremento adicional del calentamiento global. Entonces tenemos un fenómeno de tipo global que está incidiendo también en cómo se comportan estos eventos climáticos extremos y las consecuencias que están teniendo sobre el sistema de la Tierra en su conjunto. Sin embargo, el calentamiento global no es el único factor que afecta los eventos climáticos extremos. Hay otros reguladores del clima que operan a nivel planetario, tal como el bien conocido fenómeno del Niño, la oscilación del sur del Niño, y que ocurre en el Océano Pacífico Ecuatorial, donde la superficie del océano cambia periódicamente de temperatura. Se calienta durante la fase que conocemos como el Niño y se enfría durante la fase que conocemos como la Niña. Estos ciclos ocurren irregularmente en periodos que van entre los 2 y los 7 años. La relevancia de estos fenómenos se da justamente porque a nivel planetario existe lo que conocemos como las teleconexiones en el sistema terrestre. Es decir, los patrones de gran escala que se dan y que ocurren durante el ENSO, como se le conoce en inglés, el Niño Southern Oscillation, pueden afectar patrones climáticos a grandes distancias. Y entre estos se encuentran los eventos climáticos extremos, ¿no? Entonces, también estamos lidiando con otro fenómeno que va a incidir sobre cómo se presentan estos diversos fenómenos climáticos extremos y su incidencia sobre los ecosistemas de la Tierra y particularmente importante sobre la sociedad humana. ¿Qué es lo que ocurre en el Pacífico durante estos fenómenos que se conocen como el Niño? En el panel de la izquierda, el dibujito muestra que en condiciones normales el viento sopla desde el oeste hacia el este, hay un patrón de circulación que produce un cierto nivel de
condiciones atmosféricas que se conocen normales en los periodos donde no hay ocurrencia del Niño. Hay también un patrón de circulación oceánica que se muestra ahí en la parte inferior, que hace que las corrientes, que la costa de Sudamérica tenga una surgencia de agua muy fría y que afecta justamente las pesquerías en el hemisferio sur. Cuando tenemos un movimiento del Niño, un fenómeno del Niño, lo que ocurre es que los vientos se debilitan y hay un movimiento básicamente de los fenómenos atmosféricos sobre la superficie de la Tierra, y también se debilita muchísimo la corriente subsuperficial oceánica, y que produce un calentamiento del océano, y esto incide directamente en los fenómenos atmosféricos. Del panel del lado derecho tenemos justamente representado qué es lo que pasa en las dos condiciones conocidas como el Niño y la Niña. En el fenómeno del Niño lo que tenemos es un desplazamiento de las células convectivas de la atmósfera y modifican fuertemente tanto la bajada de los vientos cálidos, que están marcados con las flechas, y la distribución de la precipitación. El cambio en la temperatura de la corriente oceánica se representa en anaranjado, quiere decir que está más caliente de lo normal en el Pacífico ecuatorial, con un montón de consecuencias a nivel global que no da tiempo de explorar en esta plática, pero que son muy significativas. Entonces, tenemos un desplazamiento de los patrones de lluvia a nivel mundial cuando se da el fenómeno del Niño. Cuando se da el fenómeno de la Niña, ocurren también otros fenómenos en términos de que el Océano Pacífico está un poco más frío de lo normal, que está indicado por el color verde, y se mueven los patrones de circulación atmosférica de tal manera que los patrones de lluvia que se generan y de sequía son muy contrastantes con los que genera el fenómeno del Niño. Entonces, cuando tenemos fenómenos de la Niña, tenemos en particular sobre el hemisferio occidental, sobre América en general, patrones climáticos muy diferentes a los que se manifiestan cuando tenemos el fenómeno del Niño. El efecto climático en México de estos fenómenos es prácticamente opuesto. El Niño va debilitando los vientos alisios que entran al país, se favorece la entrada de humedad del océano y genera aumento en la cantidad de lluvia durante el verano. La Niña, en cambio, fortalece los vientos, desplaza la humedad, provoca disminución en la precipitación y genera incluso condiciones de sequía severa en sus casos más extremos. Entonces, son dos fenómenos que tenemos interactuando en el tiempo, a veces uno atrás del otro, que están modificando las condiciones generales de la Tierra, los patrones de lluvia y los patrones y los eventos climáticos extremos en general. El fenómeno del ENSO también está siendo afectado por las tendencias de cambio climático actuales. Hay estudios recientes que han mostrado, ahí pongo las citas, que han mostrado que han habido cambios en lo que se llama las teleconexiones climáticas, la teleconexión entre el fenómeno del Niño, el ENSO y la precipitación, y que no se pueden explicar debido a la variabilidad natural. La variabilidad se está amplificando y el patrón de cambio tampoco es uniforme ni sencillo. Es decir, que las tendencias de cambio climático actual están modificando también la ocurrencia de los fenómenos del Niño y de la Niña con muchas repercusiones en el sistema de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, va a repercutir y repercutirá directamente en la magnitud y la ocurrencia de estos eventos climáticos extremos en diferentes regiones del planeta. Recientemente salió publicado en la revista Science del mes pasado un caso en Irak, el caso de Irak, donde ya se han manifestado la ocurrencia de sequías recurrentes durante 5 años, inundaciones que han afectado la agricultura, la infraestructura de la sociedad en general, a la sociedad en general, y que muestran justamente cómo las perturbaciones del sistema climático están teniendo una diversidad de consecuencias que se manifiestan
sobre la sociedad humana en general. Y esto puede ocurrir de diversas formas dependiendo de la zona del planeta en la que estemos habitando. En el caso de México, tenemos estudios de caso donde se exploran las teleconexiones de el ENSO, la sequía y los huracanes. En particular tenemos el fenómeno, y quiero hablar del fenómeno de la Niña del 2011, que así es un fenómeno atmosférico, climático, que se presentó en México y es uno de los dos eventos de la Niña más fuertes del presente siglo. En Norteamérica, este evento provocó una de las sequías más severas de los últimos 70 años y en México tuvo una variedad de manifestaciones que tuvieron que ver con una disminución de la lluvia y una sequía de más de 14 meses en ciertas partes del país. Por otro lado, existió la entrada a tierra de un huracán en la región occidental de México, la región de Chamela, que ocurrió por primera vez en muchas décadas. Y por otro lado, provocó también una helada histórica en el noroeste de México. Todo esto tuvo una diversidad de consecuencias, tanto productivas como ecológicas como sociales. Y lo que se señala generalmente de estos eventos es que los efectos a escala regional pueden ser muy variables y por lo tanto de ahí la importancia de entenderlos. En el caso de México se presentó una anomalía en la precipitación anual del 2011 cuando comparamos con el patrón de precipitación que se presentó entre 1960 y el 2010. Esto lo publicamos como parte de nuestros trabajos de investigación en una publicación que pongo la cita ahí abajo de el doctor Murray Tortarolo, el doctor Larsen y un servidor, y exploramos una serie de consecuencias a nivel agrícola. No voy a hacer una exposición completa del trabajo, pero nada más les muestro aquí el mapa de México donde se muestra la anomalía de la precipitación que se presentó en el 2011. En rojos y más oscuros está el déficit de precipitación y en azules más claros y más oscuros exceso de precipitación y vemos cómo efectivamente el patrón que se presentó en México fue heterogéneo, pero en general dominó un patrón de sequía muy fuerte. Varias de las consecuencias que menciono ahí del lado derecho es que se presentó la segunda mayor área afectada por incendios en la historia del país. Hubo una caída brutal en la producción de maíz de temporal y por lo tanto también hubo un aumento del 74% de las importaciones de grano. La producción de maíz de temporal en México y su relación con la precipitación se muestra en la gráfica inferior, donde vemos que hay oscilaciones que van de la mano entre la precipitación y la producción de maíz, que está en rojo, y que efectivamente en el 2011 hubo una caída muy fuerte de la producción de maíz a nivel nacional con todas las consecuencias económicas que ello implica, ¿no? Y básicamente una de las implicaciones económicas fue este aumento dramático en las importaciones de grano en México. En otros aspectos que tienen que ver con la producción agropecuaria, la caída de la precipitación en milímetros del 2011 está marcada en el panel de arriba, que tuvo un impacto muy fuerte en la producción del ganado vacuno y el ganado caprino, no así en el ovino, y que tuvo pérdidas en el hato ganadero de más de 1 billón de bovinos y de 250,000 de caprinos. Es decir, estos eventos tienen implicaciones biológicas y ecológicas y sociales muy serias cuando ocurren, ¿no? Como fue el evento del 2011. El modelo conceptual que muestro en la parte inferior trata de relacionar justamente cómo una anomalía de la precipitación puede afectar hacia la parte seca del lado izquierdo, hacia la parte húmeda del lado derecho, una diversidad de procesos que tienen que ver con cuestiones de la productividad, la calidad del alimento hacia la izquierda puede disminuir a través de una sequía, de una anomalía de precipitación que nos conduce a una sequía extrema, pero también hacia el lado derecho de la curva tenemos anomalías por exceso de precipitación que pueden provocar inundaciones masivas, la disminución
dramática de la producción de forrajes, de la producción de alimentos, etcétera. Tenemos una curva entonces que dependiendo de a dónde oscila la anomalía de la precipitación, nos puede producir una diversidad de efectos tanto de tipo ecológico como de tipo socioeconómico que claramente afectan directamente al bienestar de las poblaciones humanas. La niña del 2011 también posibilitó la entrada a tierra de un huracán en la región de Chamela, Jalisco. Los huracanes son eventos climáticos extremos que son recurrentes en las diferentes cuencas oceánicas, como se muestra en el diagrama, y la ocurrencia de la niña del 2011 movió las trayectorias de los huracanes del Pacífico Oriental hacia el este, lo cual facilitó que entrara un huracán que se llamó Jova por el estado de Jalisco. Sus efectos se manifiestan a través del impacto de la lluvia y de los vientos de gran intensidad. En el contexto nacional, justamente tenemos un país que ha sido impactado constantemente por huracanes de diferente naturaleza y de diferente intensidad. Este mapa muestra ahí claramente todas las zonas costeras del país que ha sido afectada por la llegada de huracanes, que están listados ahí del lado izquierdo. Y lo que quiero simplemente llamar la atención, porque es nuestro sitio de estudio, es en la costa del Pacífico, donde está la entrada del Jova, que fue un huracán nivel 2. Aquí con rojito están realmente marcados los niveles 3, 4 y 5, pero donde también tuvimos posteriormente, 4 años después, la incidencia de un huracán nivel 4, que fue el huracán Patricia. Hicieron tierra en Chamela, Jalisco, en un periodo de 4 años, y fue un evento sin precedente en los 60 años previos. Ahí del lado derecho muestro una imagen de satélite de lo que fue la llegada del Jova. La zona tenía básicamente 50 años sin la incidencia de huracanes y provocó una serie de consecuencias que estudiamos justamente en la reserva de Chamela-Cuixmala. En esta reserva tenemos proyectos de largo plazo en la cual pudimos evaluar el impacto del Jova a través de un proyecto que tenemos donde hemos monitoreado una serie de variables ecológicas en el largo plazo desde 1983. Del lado izquierdo se ve el esquema de las cuencas hidrológicas que forman parte de nuestro proyecto de largo plazo y en los cuales pudimos medir una serie de cuestiones relativas a la entrada tanto del Jova como años después también del Patricia. La foto de la derecha muestra una imagen de la selva donde se ubican estos sitios de estudio que están básicamente ubicados en la zona que se encuentra en la parte de atrás que dice las área de estudio, las 5 cuencas. Ahí pudimos medir las consecuencias inmediatas y de corto plazo en patrones hidrológicos, en la productividad, variables biogeoquímicas del impacto de ambos huracanes y que salieron publicadas en diferentes revistas, una de ellas un número especial de Forest Ecology and Management del 2018. Del lado derecho muestro una imagen de uno de nuestros captadores de agua que muestra el agua que fluye fuera de las cuencas en nuestros sistemas de monitoreo. Teníamos una línea de base de variables de más de 2 décadas para poder justamente evaluar cuál había sido el impacto de estos fenómenos hidrometeorológicos. Voy a mencionar básicamente el impacto que tuvo el huracán Jova, que depositó del orden de 223 milímetros de lluvia, que equivale a 223 litros por metro cuadrado en 3 días. Y una de las consecuencias, una de muchas que no les puedo presentar aquí, fue el aumento significativo de salidas de nutrientes orgánicos disueltos en el agua de escurrimiento. Quiero señalar que tenemos ahí representados, esta tabla es de una publicación que sacamos del estudio de este fenómeno, donde muestro variables como el carbón orgánico disuelto, que dice DOC, el DON, que es el orgánico disuelto, y el DOP, que es el fósforo orgánico disuelto. Y en esta tabla lo que mostramos es justamente cuánto salió durante el fenómeno del Jova en octubre del 2011,
y que vemos valores de 53, 4 y 3 en estos nutrientes orgánicos disueltos, y lo comparamos con los valores normales en el renglón de abajo que dice octubre a largo plazo, y vemos cómo efectivamente el fenómeno provocó salidas de elementos varios órdenes de magnitud por arriba de lo que el sistema experimenta de manera natural. Es los valores que dicen octubre a largo plazo son valores promedio de 10 años previos, ¿no? El valor anual, que se señala ahí también, es un valor mucho más alto en los tres casos de lo que representa el valor anual considerado un octubre normal, no el octubre donde pegó el JOVA, ¿no? De tal manera que la salida de fósforo orgánico anual del 2011 representó 79% del flujo anual normal de la hojarasca y representó el 10% del flujo anual de nitrógeno en la hojarasca. El flujo de la hojarasca es un flujo que medimos con la caída de las hojas en este bosque que es deciduo. La salida del fósforo orgánico en octubre del 2011 con el JOVA fue la fracción más importante de fósforo en el suelo y representó 148% de los que circuló ese mes la selva por la vía de la hojarasca que cae de los árboles, y representó el 82% de la salida anual de fósforo orgánico. Es decir, el impacto del huracán JOVA tuvo un impacto en la salida de nutrientes orgánicos del bosque de manera absolutamente inusual. Uno entonces se pregunta si esto tiene consecuencias funcionales en el corto o mediano plazo, y una de las formas en las que lo medimos es midiendo los ciclos de nitrógeno y de fósforo en el bosque de manera continua, ¿no? Y lo hemos evaluado con un proyecto de largo plazo a través de muchos años, y podemos entonces comparar qué es lo que ha pasado con los eventos estos climáticos extremos que de repente han pegado en la selva de Chamela. Y cómo se comparan estos flujos en los diferentes eventos que hemos documentado, eventos climáticos extremos que hemos documentado en el bosque, lo tenemos en esta tabla, donde vemos que efectivamente dos eventos como el JOVA y el Patricia han impactado directamente por el Pacífico en esta selva, otro llegó por vía del Golfo, y vemos que efectivamente el JOVA y el Patricia produjeron salidas de nitrógeno, flujos de nitrógeno y de fósforo en la hojarasca de los árboles extraordinarias. El mayor flujo de nitrógeno que hemos medido en la selva de Chamela se ha dado con el Patricia, que provocó la caída de 138 kilos de nitrógeno por hectárea, mientras que el mayor flujo de fósforo lo hemos visto con el JOVA del 2011, que provocó un flujo de casi 8 kilogramos por hectárea en la selva. Estos flujos, como menciono ahí en la diapositiva, el flujo anual de fósforo de la hojarasca es el registro más alto en más de 30 años de monitoreo que tenemos de este bosque debido al impacto del JOVA, y el flujo anual de nitrógeno en la hojarasca es el mayor registro en más de 30 años debido al huracán Patricia. Es decir, estos eventos climáticos extremos están incidiendo directamente en la naturaleza nutritiva, por decirlo de una manera, de un bosque tropical que ha sido monitoreado por nosotros por más de 30 años. El huracán JOVA no solo impactó de forma importante el bosque, sino que también provocó inundaciones muy importantes en las poblaciones de la zona, con consecuencias muy diversas. Esta es una foto de una de las poblaciones aledañas en la reserva de Chamela-Cuixmala, donde se ven el tipo de inundaciones que provocó el JOVA en esa ocasión en el poblado de Francisco Villa. Entonces, la ocurrencia de estos fenómenos climáticos extremos tiene consecuencias tanto a nivel de los sistemas naturales como de los sistemas socioecológicos, socioeconómicos, humanos, de todas las zonas del país y del planeta donde ocurren estos fenómenos. Finalmente, los estudios a diferentes escalas, tanto globales, regionales como locales, nos han permitido documentar que la incertidumbre en cuanto a eventos climáticos extremos es la norma
en muchas regiones. Reconocerlos e incorporarlos en la toma de decisiones es muy importante para establecer no solo las estrategias de conservación de los ecosistemas, sino fundamentalmente estrategias adaptativas y de manejo que disminuyan la vulnerabilidad de las poblaciones humanas que viven en estas regiones. La evidencia científica que hemos examinado a lo largo de los años ha mostrado que la variabilidad y la intensidad de los eventos climáticos extremos está siendo ya afectada por las tendencias actuales del cambio climático y lo serán más aún conforme la temperatura global continúe en aumento. Con esto cierro mi presentación y les doy muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por esta presentación, que también con muchas opciones para reflexionar al respecto. Y me parece muy interesante que también, al momento de cerrar justamente su ponencia, hace énfasis también en la parte de los procesos de adaptación, ¿no? Tradicionalmente en los estudios de cambio climático y en el diseño de políticas climáticas se ha optado muchísimo por las políticas de mitigación, y hasta hace relativamente poco se ha mirado a los procesos de adaptación. Tendrían que ir a la par, y creo que esto me parece bien interesante, que lo refleje a lo largo de su presentación, de un análisis de dinámicas que están muy ligadas como a la cuestión, digamos, más desde las ciencias naturales, ¿no? Pues bueno, nada más para iniciar un poco y para cerrar con este comentario. Tenemos poquito tiempo, pero aquí una pregunta de parte de Gisela Ayón. ¿Qué acciones se deben implementar a nivel local para disminuir el incremento de calentamiento global? Esa es una pregunta, como dirían en mis tiempos antiguos, de los 64,000, cuando existía ese programa de televisión. Bueno, básicamente lo que puede disminuir y ayudar a mitigar estos impactos tiene que ver justamente con varios aspectos. Uno de ellos, que es fundamental, es entender bien los aspectos que están contribuyendo al calentamiento de la atmósfera, que están exacerbando fenómenos climáticos extremos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, todo este proceso de sustitución de combustibles, de emisiones de combustibles fósiles a la atmósfera, es una medida que es fundamental para tratar de mitigar un poco la tendencia que ya tenemos y que ya disparamos en el sistema planetario, ¿no? O sea, ahorita básicamente lo que tenemos que entender es que ya echamos a correr al elefante, el elefante está agarrando velocidad y cada vez va a ser más difícil establecer unas medidas correctas y efectivas para detenerlo, pero todavía estamos a tiempo de que el desastre no sea mucho mayor, ¿no? Entonces sí tenemos que evaluar muy bien las políticas que hacen que la vulnerabilidad de la sociedad humana en particular y la vulnerabilidad de los ecosistemas se disminuyan a márgenes razonables, porque ya no podemos, la tendencia de cambio ya está echada a andar y va a ser muy complicado detenerla, ¿no? Porque aquí toca un punto clave, que la tendencia es al alza, es difícil bajarla, Sí, pero al menos sostenerla creo que podría ser uno de los primeros puntos, ¿no? Y esto es clave. sí, tratar de limitarla un poquito, ¿no? Claro. Contenerla. Para cerrar, hay dos preguntas que de hecho interactúan una con la otra. Leo ambas porque creo que tienen sentido responderlas de forma global. Las características del huracán Otis en 2023 en Guerrero fueron determinadas por algún fenómeno, el niño o la niña, como referido el caso del huracán Hoover referido, el huracán referido, supongo, el huracán Otis. Justamente otra vez preguntan si tiene conocimiento del huracán Otis categoría 5, si usted considera que los próximos huracanes podrían ser en ese nivel, dadas las condiciones y la variabilidad, supongo que el fenómeno ENSO. Y la última, cerrar, tiene que ver con cómo podemos conseguir mayor financiamiento para temas de adaptación y contrarrestar los efectos de cambio climático. No sé si puedo responder
correctamente porque no tengo en la memoria eh, ahorita la referencia de si el huracán Otis ocurrió como respuesta a un evento de la niña o no, o un evento del niño. Las perturbaciones climáticas de gran escala, como los fenómenos de la niña y del niño, tienen diferentes tipos de incidencias sobre el comportamiento oceánico. Y lamentablemente ahorita no tengo el dato para saber exactamente qué puedo decir sobre ese fenómeno de huracán. Lo que sí se puede decir, para no dejar tan el vacío la respuesta que rebasa mi área de conocimiento, es que la tendencia de calentamiento en general del planeta, tanto atmosférico como oceánico, está teniendo un impacto serio en la intensidad cada vez mayor de estas manifestaciones ciclónicas, ¿no? Ahí sí es un hecho que una tendencia de calentamiento va a generar la probabilidad de eventos cada vez más intensos desde el punto de vista ciclónico. Se nutren del calor, ¿no? Entonces, pero lamentablemente no puedo contestar adecuadamente la pregunta que me han hecho. Y la última, y un poco relacionada con el tema de financiamiento, ¿cómo podemos conseguir mayor financiamiento para tener adaptación y contrarrestar los cambios climáticos? Esa pregunta, lamentablemente, tampoco tengo una respuesta adecuada porque cae más por el ámbito de las problemáticas sociales, socioeconómicas y mecanismos de financiamiento para ese tipo de problemáticas que realmente se salen mucho de mi esfera de trabajo, ¿no? Aquí más me vale reconocerme ignorante que empezar a balbucear una serie de cuestiones incoherentes al respecto. Realmente me da mucha pena, pero no puedo contestar adecuadamente esa pregunta. Doctor, pues justo nos acercamos al tiempo de cierre de esta sesión, pero ya terminar sin antes agradecerle su tiempo y también un poco por platicarnos lo que ha investigado a lo largo de todos estos años de trabajo dedicados a la academia. Y también, por supuesto, agradecerle al doctor Guillermo Murray por el apoyo en el diseño de este módulo destinado a la investigación en cambio climático. Y antes de cerrar, nada más queríamos invitarles a nuestra próxima sesión del seminario. Estará a cargo de la doctora Fabiola Munguía. Va a platicarnos un poco acerca de los humedales. Realmente muy en tono, esta semana se conmemoró el Día Internacional de los Humedales, entonces creo que va a ser una charla también muy interesante y también invitarles a las próximas actividades que tendrá el programa de investigación en cambio climático. Taller, un poco raro hacer autoinvitaciones, pero bueno, les invitamos a estar pendientes de las siguientes programaciones y bueno, eso, doctor, reciba un cordial saludo desde la Ciudad de México. Nos vemos justamente en la última sesión para platicar un poco más en el conversatorio final destinado a este módulo del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en Morelia. Muchísimas Muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes y gracias a Guillermo por enjaretarme para hacer esta presentación y les agradezco mucho su atención a todos y la paciencia. Gracias, doctor. Más gracias por su tiempo de nueva cuenta. De nada, hasta luego. Hasta luego.